Buenos días, hermanos, nuevamente aquí de mañana temprano para estudiar la palabra de Dios. Estamos ya en el día de preparación viernes, el día de preparación para el sábado, para encontrarnos con nuestro Señor, para compartir con Él esas 24 horas de paz, de amor, de lo que Él nos quiere dar cada día. En matinal reflejemos a Jesús para el día 7 de agosto. Dice así. Matinal reflejemos a Jesús para el 7 de agosto. Dice lo siguiente, titulado: El amor de Dios habilita para impartir luz. Reflejemos a Jesús, 7 de agosto, titulado: El amor de Dios habilita para impartir luz. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Isaías 58:10. En torno de nosotros, por todas partes se oyen los lamentos de tristeza del mundo. Por doquier están los necesitados y afligidos. A nosotros nos toca ayudarlos a elegir y suavizar las durezas y la miseria de la vida. La obra práctica tendrá mucho más efecto que el mero sermonear. Hemos de dar alimento al hambriento, vestir al desnudo y proteger al que no tiene hogar. Y se nos llama a hacer más que esto. Únicamente el amor de Cristo puede satisfacer las necesidades del alma. Si Cristo habita permanentemente en nosotros, nuestros corazones estarán llenos de divina simpatía. Las fuentes selladas del amor fervoroso, semejante al de Cristo, serán abiertas. Dios nos pide para los necesitados no solo nuestros dones, sino un semblante alegre, palabras llenas de esperanza, un bondadoso apretón de manos. Cuando Cristo sanaba a los enfermos, colocaba sus manos sobre ellos. De la misma manera, debemos nosotros colocarnos en íntimo contacto con aquellos a quienes tratamos de beneficiar. Hay muchas personas que han perdido la esperanza. Devuélvanles la luz del sol. Muchos han perdido su valor. Háblenles alegres palabras de aliento. Oren por ellos. Hay personas que necesitan el pan de vida. Léanles de la palabra de Dios. Muchos están afectados de una enfermedad del alma que ningún bálsamo puede alcanzar y que ningún médico puede curar. Oren por esas almas. Llévenlas a Jesús. Díganles que hay bálsamo en Galaad y que también hay allí médico. La luz es una bendición universal que derrama sus tesoros sobre un mundo ingrato, impío, corrompido. Tal ocurre con la luz del sol de justicia. Toda la tierra envuelta como está en las tinieblas del pecado, del dolor y del sufrimiento, ha de ser iluminada con el conocimiento del amor de Dios. Ninguna secta, categoría o clase de gente ha de ser privada de la luz que irradia del trono celestial.
el mensaje de esperanza y misericordia ha de ser llevado a los confines de la tierra. El que quiere puede extender la mano y asirse del poder de Dios y hacer paz con él, y hallará paz. Ya no deben los paganos seguir envueltos en las tinieblas de medianoche. La lobreguez ha de desaparecer ante los brillantes rayos del sol de justicia. Era el áureo aceite vertido por los mensajeros celestiales en los tubos de oro para ser conducido del recipiente de oro a las lámparas del santuario, lo que producía una luz continua, brillante y resplandeciente. Es el amor de Dios continuamente transferido al hombre, lo que lo capacita para impartir luz. En el corazón de todos los que están unidos a Dios por la fe, el áureo aceite del amor fluye libremente para brillar en buenas obras, en un servicio real y sincero por Dios. El amor de Dios. El amor de Dios nos habilita a nosotros ¿para qué? Para servir, para ayudar, para buscar, para sacar del lodo, de la tristeza, de la desesperación. Entonces, cuando tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, el aceite del Espíritu Santo puede fluir a través de nosotros hacia las personas que nos rodean y necesitan de ese aceite. Por eso decimos y hemos estado estudiando en este trimestre acerca de ese maravilloso y grande amor de Dios, de ese maravilloso y grande amor que Dios ha prometido para todos aquellos que se gocen de ese amor. Por eso no podemos nosotros estar indiferentes ante el dolor y el sufrimiento que nos rodea. Dios nos ha puesto aquí a nosotros para que nosotros seamos luz en las tinieblas, ayuda al necesitado. Pero sin el amor de Dios no podemos hacerlo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente ante ti estamos en esta mañana temprano para estudiar tu palabra. Danos el entendimiento correcto, limpia nuestras mentes, perdona nuestros pecados, y que al abrir tu palabra sea tu Santo Espíritu el que nos hable y no un hombre. Porque te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Estamos ya en el repaso de la lección de esta semana, lección número 6 del tercer trimestre del año 2026. Tercer trimestre que compone de julio a septiembre. Y estamos estudiando esta lección que lleva por título central del trimestre, Caminando con Jesús. Hemos estudiado lección número 1, el amor de Dios por el hombre, cómo ese amor de Dios es eterno, es un amor que no tiene límites, es infinito. El amor de Dios es eterno. Dios ama al pecador, Dios ama al hombre que creó. Pero también ese amor de Dios no dará por inocente al culpable, aquel que no desea ser parte de ese amor, aquel que no desea ser parte del ejército de Cristo. Dios no lo acepta. ¿Y por qué? Porque se hace culpable. ¿Por qué? Porque tan pronto entra el pecado, porque Dios creó al hombre perfecto, santo, sin mancha, pero el hombre decidió obedecer a la serpiente y no confiar en Dios, y entra el pecado, entró la necesidad de un Salvador. Y por ese amor eterno, Cristo se hizo mi Redentor, mi sustituto, mi Salvador. Y porque entra el pecado y Dios me ama y hay un Salvador, entonces ahora me da el arrepentimiento. El amor de Dios, el Salvador, el arrepentimiento, eso viene de Dios. Pero el arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento es el dolor que yo siento por hacer sufrir a Dios. El arrepentimiento es
el sufrimiento por mi pecado. El arrepentimiento me lleva a mí a entender que necesito un Salvador y me da a mí a entender el dolor que siento por el pecado que cometo y hace sufrir a Dios y a mi prójimo. Y ese arrepentimiento entonces que viene de Dios, ahora mi parte es confesar, pero tiene que ser una confesión sincera, una confesión si es en secreto con Dios, por el pecado en secreto con Dios, sincera y específico. Si es individual por el pecado que cometí contra un hermano mío individual, es sincera y específico, pero si es también público, tiene que ser sincero y específico. Y esa confesión sincera, específica, es el proceso de la consagración. Ahora entra el proceso de la consagración, también de mi parte, porque yo tengo que buscar consagrarme con Dios. Y ese proceso de consagración es porque debo entender que Cristo lo dio todo. Y la consagración es alejarme, dejar, rechazar, cortar con todo aquello que me aleja de Dios. Para yo poder mantener esa rendición, rendirme. Consagración es rendirme completamente a Dios, porque Él tiene el derecho, porque Él lo dio todo. Y Él es yo soy de Él, ¿por qué? Por creación y por redención. Él es mi dueño por creación y por redención. Amor de Dios, necesidad de un Salvador, el arrepentimiento, la confesión, la consagración, todo eso es por amor. Todo lo que hago es por amor. Y ahora entra un aspecto también de nosotros. De nosotros ahora tiene que haber ¿qué? Fe y aceptación. Y ese es el repaso que vamos a hacer en esta mañana de la lección de esta semana. Fe y aceptación. Bienvenidos los que están, no veo nombres, pero si están ahí, bienvenidos, que el Señor los bendiga. La primera pregunta que debemos hacer en esta mañana en el repaso es: ¿qué recibe el alma cuando sus pecados son perdonados? Y para esto vamos a leer el versículo para memorizar en esta semana, Ezequiel 36, 26. Cuando el pecador, sus pecados le son perdonados, ¿qué se recibe? Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Recibimos un ¿qué? Un corazón nuevo, limpio, puro, un espíritu nuevo. Ese corazón de carne, de piedra, que tenemos, Dios lo cambia y pone y suaviza y transforma ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y cuando yo recibo por fe en la sangre de Cristo el perdón de mis pecados, entonces ahora viene perdón y paz. ¿Paz con quién? Paz con Dios y paz con el hombre. Paz con Dios y paz con el hombre. Pero acuérdate, la fe y la aceptación tiene que ser que cuando yo confieso mis pecados, sinceros, sin remordimiento, una confesión sincera, cuando yo confieso esos pecados, dice la palabra de Dios que Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados, todos mis pecados, y limpiarme ¿de qué? De toda maldad. El perdón viene de un Dios fiel y justo, pero acuérdate, si yo quiero ser perdonado, yo tengo que perdonar. El hombre no le gusta perdonar. Dios no perdona como yo perdono. Si Dios llegara a perdonar como yo perdono, nadie sería perdonado. Y para yo ser perdonado, yo tengo que perdonar.
¿Ok? ¿Qué recibe el hombre cuando sus pecados se son perdonados? Paz y perdón. Paz y perdón. Y eso es lo que nosotros todos necesitamos. Ahora, vemos la historia del paralítico de Betesda, un hombre que llevaba 38 años paralítico, un hombre que estaba paralítico aún antes de Cristo nacer, un hombre que llevaba esperando que alguien lo ayudara y lo tirara al agua para ser el primero que tocara el agua cuando el agua se moviera. Él tenía fe en el agua, él tenía fe en el movimiento del agua, pero ahora viene la prueba de su fe en Dios. Porque el hombre deseaba ser echado en el agua. El hombre deseaba que alguien lo ayudara a llegar al agua. Pero Cristo no le dijo, te voy a ayudar a llegar al agua. ¿Por qué el paralítico de Betesda fue capaz de caminar repentinamente? Él quería ser echado al agua, pero Cristo no le dijo eso. Cristo le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el paralítico, ay Señor, no tengo quien me eche al agua. Alguien se tira primero que yo, no tengo quien me ayude. Y Cristo no le preguntó eso, Cristo solamente le preguntó, ¿quieres ser sano? Y Cristo, no tomando en cuenta la incredulidad del hombre en él, porque no lo conocía, Cristo le dice, mira, solamente haz esto, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico no dudó, no preguntó quién era él, el paralítico no dijo, Señor, sáname primero para hacerlo, no. El paralítico sencillamente al instante obedeció. El paralítico confió, creyó, obedeció. Creer es obedecer. El paralítico obedeció la orden de Dios y caminó. Por eso fue que caminó, porque obedeció, confió, actuó de acuerdo a la orden de Dios. Es una enseñanza para nosotros, ¿sí o no? ¿Por qué nosotros no recibimos lo que Dios ha prometido? Porque no actuamos de acuerdo a su voluntad. Dejamos que la duda entre. No confiamos plenamente en Dios. Confiamos en los hombres. Confiamos en el dinero. Confiamos en el trabajo. Confiamos en los pastores. Confiamos en los ancianos. Confiamos porque mi nombre está escrito en el libro de una organización religiosa. Pero no actuamos ni confiamos en la voluntad de Dios. No sacamos tiempo para escuchar la voz de Dios. Y por eso el Señor no puede hacer lo que quisiera hacer con nosotros. Dios tiene tantas cosas maravillosas que quisiera hacer con nosotros, pero no puede porque nosotros no actuamos de acuerdo a su voluntad. Tercera pregunta. ¿Qué promesa nos pertenece al aceptar a Cristo como nuestro Salvador? ¿Cuál es la promesa que se nos ofrece? Según cuando nosotros vamos a Romanos 3, 24 y 25, el libro de Romanos, capítulo número 3, versículos 24 y 25. ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha dado cuando nosotros aceptamos al Salvador? Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificación, redención en Cristo Jesús. Justificación y redención. ¿Redención de qué? ¿Redención de qué? A quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Pecados pasados. ¿Cuáles son esos pecados pasados? Ayer. Estamos en el día de hoy. Los pecados pasados que dice aquí Pablo es que nosotros
tenemos la promesa de que si yo acepto a Cristo como mi Salvador personal y pongo mi plena confianza en Él y yo actúo de acuerdo a la voluntad de Dios, mis pecados pasados, esos pecados de ayer, de antier, esos pecados que yo todavía no he tenido el deseo, el valor de confesar, hay redención, pero yo tengo que aceptar a Cristo como Salvador personal nuevamente y yo tengo que confesar mis pecados con la fe puesta en la sangre expiatoria de Cristo Jesús. Aquí no son los pecados pasados antes de ser bautizado y justificado, no, son los pecados de ayer. Son los pecados que cometí hace una hora, hace 10 minutos. Esa es la redención que está en la promesa de aquellos que aceptan a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos que entender también que fuimos comprados por precio. Y tenemos que entender también que no hay condenación. ¿Cuál es la condenación? La condenación de la ley. La condenación de la ley es muerte eterna. Y Cristo venció esa muerte eterna. ¿Y cuál es la condición? ¿Cuál es las promesas de que si yo acepto a Cristo como mi Salvador personal y yo actúo de acuerdo a su voluntad, yo tengo redención de mis pecados y me promete una vida eterna porque ya yo no estoy bajo la condenación de la muerte de la ley? Porque la ley de Dios lo único que hace es condenar. Por eso es que Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 14 dice: todo aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo, ese es hijo de Dios. Y la promesa de Dios es que si yo quiero llegar a ser su hijo, si yo quiero pertenecer a la gran familia de Dios, si yo quiero participar del reino de Dios, yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo Dios. Yo tengo que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Este cuerpo no es mío. Yo fui comprado. Y Dios nos dice que yo tengo que caminar con Cristo. ¿Cuál es el secreto de una vida victoriosa con Cristo? Es caminar con Cristo, andar con Él. Porque yo acepto que este cuerpo no es mío, que yo fui comprado con sangre, con un precio. Y como este cuerpo no es mío, yo voy a cuidar lo que yo hago con este cuerpo, porque este cuerpo es templo de Dios, y de aquel que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir. Por eso es que Dios nos ha dado la reforma pro salud. Por eso es que Dios nos ha dicho a nosotros: yo quiero que tú vuelvas a la dieta original. Yo quiero que tú dejes de comer todo lo de producto animal que yo no te di en el Edén. La dieta original que yo te di antes del pecado y después del pecado no contenía nada animal, y tú has decidido dañar ese cuerpo que no es tuyo con lo animal. Y yo deseo, te requiero, te pido por amor que vuelvas a la dieta original, que no contiene ningún producto animal, porque ese cuerpo no es tuyo. Ese cuerpo yo lo compré, ese cuerpo me pertenece. Y cuando yo camino con Cristo, cuando yo ando como Él anduvo y cometo algún pecado, yo tengo un abogado. Porque el abogado solamente actúa y me defiende cuando yo lo contrato. ¿Y cómo yo contrato a ese abogado? Andando con Él, andando como Él anduvo, ayudando al necesitado, amando como Dios me ha amado a mí. No engañando a la gente. No diciendo que estoy haciendo algo cuando no lo estoy haciendo. Porque a Dios no se puede engañar. Yo puedo engañar a cualquiera. Y el mundo está lleno de engañadores. El mundo está lleno de personas que claman y dicen que hacen cosas, pero no lo hacen de verdad, y Dios lo va a llamar a cuenta. ¿Por qué Dios no actúa ahora? Porque Dios está anotándolo
todo. Ante Dios, cuando en el Antiguo Testamento, cuando hacían algo malo, acababa con la gente, acababa con el pecador. Y Dios tuvo que dejar de hacer eso. ¿Por qué? Porque Satanás estaba presentando a Dios como un tirano, como un Dios que no tiene paciencia, que no tiene misericordia, que tú cometes un solo pecado y te mató. Entonces Dios dice, no, yo le voy a probar al mundo que yo soy un Dios misericordioso, paciente, tardo para la ira, que quiero que el impío se vuelva de su mal camino. Yo no quiero que el hombre muera eternamente, yo quiero que el hombre viva eternamente. Y entonces ahora Dios anota todo, anota, oye, te llamé para que te arrepintieras, no quisiste, cometiste este pecado, hay la sangre, no quisiste aceptar la sangre de Cristo Jesús. Todo está anotado. El momento en que Dios te llamó al arrepentimiento, el rechazo del llamado de Dios, todo está anotado. Y cuando Cristo venga después del milenio, todo eso va a ser revelado al mundo entero, al universo, a los ángeles, a la tierra, todo el mundo, todo el universo va a ver como una pantalla panorámica cada oportunidad que se le dio a todo aquel que no se salvó. Y después que todo el mundo vea todas las oportunidades, todo sea revelado, el universo, los ángeles, los salvos, los perdidos, Satanás, los demonios, todo el mundo, a una voz reconoceremos que Dios es justo, misericordioso, y que yo no quise aceptar y por eso me perdí. Pero tenemos un abogado si pecamos. El problema es que estamos como Satanás y acusamos como Satanás. Y mire, en esta parte del jueves, la última pregunta, vamos a tomar un poco de tiempo y vamos a recapacitar. Y vamos a ver si nosotros podemos escuchar el llamado de Dios y cerrar nuestro oído a esas acusaciones engañosas de Satanás. ¿Por qué? Describe el contraste entre la malicia de Satanás y el amor de Dios. ¿Cuál es la malicia de Satanás? Satanás no quiere que el descarriado vuelva a Dios, regrese a Dios. Y eso está revelado en la parábola del hijo pródigo. Ese hijo pródigo se encontraba allí después de haber desperdiciado la misericordia de Dios, la gracia de Dios, después de haber desperdiciado la sabiduría de Dios, después de haber desperdiciado los talentos de Dios en el mundo, gozando el dinero, la fama, los amigos, todo le iba bien, pero de repente todo eso se acabó y ahora ese hijo pródigo se encuentra lleno de podredumbre, lleno de la podredumbre del pecado, lleno del orgullo, de la vanidad, de la rebelión en contra de Dios, lleno del odio, lleno del remordimiento, lleno de rechazo, lleno de soledad. Y allí, en medio de esa vida acabada, se encuentra una persona que dice, no vales nada, no tienes remedio, Dios no te puede escuchar, el Padre no te puede aceptar nuevamente. Tú lo abandonaste después de ser justificado, te fuiste con mujeres, te fuiste a beber, te fuiste a emborracharte, te fuiste a gozar de las cosas de este mundo. Y la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y Dios no te puede escuchar, tú eres muy malo, eres muy pecador, no te va a escuchar, no lo busques. Eso es lo que Satanás hace porque es malo, esa es su malicia, ese es su deseo, que nosotros cuando nos encontramos acabados por el pecado, destruidos, abandonados en soledad, no busquemos a Dios. Porque la Biblia dice Dios no oye a los pecadores, pero fíjate,
Dios no oye a los pecadores, pero cuando nosotros leemos en la parábola del hijo pródigo, dice que una voz, ese Espíritu Santo, empezó a hablarle y decirle, vuelve al hogar. En el hogar de tu padre hay amor. En el hogar de tu padre aún los siervos más pequeños tienen comida. En el hogar de tu padre hay paz. En el hogar de tu padre hay consuelo. En el hogar de tu padre hay misericordia. Sí, has cometido pecado. Estás pagando las consecuencias de ese pecado. El hijo pródigo estaba pagando las consecuencias del pecado. Quizás estaba enfermo, tenía catarro, tenía fiebre, quizás, de hecho, tenía hambre, estaba desnutrido, quizás estaba deshidratado, estaba al borde de colapso. Pero allí en ese colapso físico, mental, espiritual, llega la voz del Padre. Hijo, te estoy esperando. Vuelve al hogar. Y el hijo pródigo empieza a recapacitar, empieza a desechar esa voz de Satanás y empieza a aceptar la voz del Espíritu Santo que lo está llamando. Y el hijo reconoce, recapacita y dice, ¿qué hago yo aquí? En la casa de mi padre hay de todo, yo lo tenía todo, pero por ingrato, por egoísta, por envidioso, por vanidoso, lo dejé todo para caer en esta condición que el enemigo quiere que yo esté. Yo voy a regresar a mi padre. No, no regrese, no te va a aceptar. Sí, él me va a aceptar. No, él es un Dios que no perdona. Él es un Dios que no te va a perdonar porque ya tú pecaste demasiado. No lo busques, no llames. Si Dios, el Padre me está esperando, yo voy a ir y le voy a decir, yo no soy digno de ser tu hijo, yo no soy digno de que tú me aceptes, pero por favor, acéptame aún como un siervo, acéptame aún lavando los baños, acéptame aún, aunque sea barriendo el piso por donde tú caminas. Y decide regresar al hogar. Y el padre que había dejado todo, había dejado la compañía, su compañía, todos sus negocios se los había dejado al hijo mayor para que los administrara porque él quería estar allí esperando, mirando al camino para ver si su hijo regresaba. Y dice la parábola que aún estaba lejos. El hijo iba pensando, meditando, le voy a decir esto a mi padre, los ojos llenos de lágrimas, caminando cabizbajo, no había visto a su padre, no podía ver al padre porque Satanás le seguía diciendo que ¿por qué vas en rumbo? Él no te va a aceptar. Pero el hijo iba pensando solamente, ¿qué le digo a mi padre? Le voy a decir esto. Pero el padre lo vio de lejos, reconoció la figura y fue, y no importándole que estaba lleno de podredumbre, lo abrazó y lo besó y le dio gracias a Dios porque su hijo había regresado. Porque el Padre no le importa en la condición que nosotros estemos. El Padre lo único que quiere es que regresemos al hogar. En contrario a la malicia de Satanás que quiere que el hombre se quede en el pecado y no busque de Dios, en contrario a las teorías de estos hombres que están separando, dividiendo al pueblo de Dios, diciendo que Dios no acepta a los pecadores, que eso es satánico, lo hemos leído. Todo aquel que crea que después de ser justificado no puede cometer un pecado más, es un mensaje del maligno, lo hemos leído, y eso es que lo que Satanás quiere, que yo como pecador no me acerque a Cristo. Y el padre lo ve de lejos, lo besa, lo abraza. El hijo comienza a decirle, mira padre, yo no soy digno. Y el padre dice, no me digas nada, no quiero escuchar, solamente quiero decirte que te amo. Quiero decirte, por favor, ven. Y tomó, lo abrazó, lo besó y dijo, báñenlo, vístanlo. Le puso el anillo, nuevamente perteneces a la familia de Dios. Lo rebautizó. Le quitó el manto lleno de podredumbre y lo cubrió con su justicia. Y a Satanás le dijo, que el Señor te reprenda, Satanás. Este aquí está, aquí es mi hijo,
volvió al hogar y yo lo acepto. Ese es el amor de Dios. La malicia de Satanás es que tú y yo seamos destruidos, seamos acabados. El amor de Dios es que tú y yo regresemos y volvamos al hogar para pertenecer a la familia de Dios. Yo quiero leer en esta mañana, para terminar, del libro El Camino a Cristo, página 54, lo siguiente. A ver si nosotros podemos entender el amor de Dios para con nosotros pecadores. Acuérdense, Pablo dijo que él era el primer pecador que Cristo vino a salvar. Página 54 del Camino a Cristo dice así: teniendo tan preciosas promesas bíblicas delante de nosotros. ¿Cuáles promesas? Si te vuelves a mí, te voy a limpiar de todo pecado, te voy a quitar ese corazón de carne, te voy a poner ese corazón de piedra, te voy a poner un corazón de carne, te voy a cambiar el espíritu y te voy a dar un espíritu nuevo. Vuélvete a mí, yo no quiero que mueras, yo quiero que vivas. Teniendo tan preciosas promesas bíblicas delante de vosotros, ¿podéis dar lugar a la duda? ¿Podéis creer que cuando el pobre pecador desea volver y abandonar sus pecados, el Señor le impide con severidad que venga arrepentido a sus pies? Desechad tales pensamientos. Esos pensamientos, ¿de dónde vienen? De Satanás. No puedes regresar al Señor. Él no te va a aceptar. Él te va a rechazar. No. Desechad tales pensamientos. Nada puede perjudicar más vuestra propia alma que tener tal concepto de vuestro Padre Celestial. ¿Cuál concepto? De que Dios no me puede perdonar, de que soy muy pecador y no me va a aceptar. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador, pues se dio en la persona de Cristo para que todos los que quieran puedan ser salvos y gozar de eterna bienaventuranza en el reino de gloria. Acuérdense, yo quiero que entendamos esto. Cristo es el nombre terrenal de Dios. Cuando la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento y el espíritu de profecía, Hijo de Dios, se está refiriendo al Cristo terrenal. No se está refiriendo al Dios antes de tomar la naturaleza humana. Cada vez que en la Biblia del Nuevo Testamento y el espíritu de profecía dice Hijo de Dios, se está refiriendo al Cristo que vino a la tierra como hijo. Pero antes no era hijo, sino que es Dios eterno, Padre eterno, Rey de los reyes, Señor de señores, Príncipe de paz, según dice el libro de Isaías, Dios fuerte, Padre eterno. Un hijo nos será dado, un niño os será dado, Hijo de Dios, pero ese Hijo de Dios en la tierra, su nombre es Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. No nos dejemos engañar. ¿Qué lenguaje más tierno y más poderoso podría haberse empleado para expresar su amor hacia nosotros? Declara: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante, de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Todavía en este mundo hay madres que se olvidan de sus hijos, sí, pero son madres que no representan a Dios. Aún las tales las pueden olvidar, pero dice Dios: yo no me olvidaré de ti. Dios no se olvida. ¿Sabe quién es el que se olvida de Dios? Yo. Dios no se aleja, yo me alejo. Alzad la vista a los que vaciláis y tembláis, porque el Señor Jesús vive para interceder por nosotros. Agradeced a Dios por el don de su Hijo amado. Acuérdense, su Hijo amado, Cristo, Dios del cielo dijo, cuando Cristo estaba en la tierra,
este es mi Hijo amado en la tierra, no en el cielo, en la tierra, este es mi Hijo amado. Y pedid que no haya muerto en vano por vosotros. Su Espíritu os invita hoy, y con todo vuestro corazón a Jesús. Fíjense, la gente que dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, dice que el Espíritu Santo nos dice a nosotros que vayamos ¿a dónde? A Jesús, y demandar sus bendiciones. Cuando leáis las promesas, recordad que son la expresión de un amor y una piedad inefable. El gran corazón del amor infinito se extiende atraído hacia el pecador por una compasión ilimitada. Cuando dice compasión ilimitada, es que en este momento no hay límite para la compasión de Dios. Acuérdense, buscadme mientras yo pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque cuando se diga consumado es, ya no hay más compasión ilimitada. Se acabó la misericordia, se terminó la paciencia para el pecador. Y la consecuencia es perdición eterna para aquel que no aceptó las promesas de Dios, actuando de acuerdo a su voluntad. El gran corazón de amor infinito se siente atraído hacia el pecador por una compasión infinita, ilimitada, en quien tenemos redención por medio de su sangre, la remisión de nuestros pecados. Si creed tan solo que Dios es vuestro ayudador, pero sí, creed tan solo que Dios es vuestro ayudador. Él quiere restaurar su imagen moral en el hombre. Acercaos a Él, expresándole vuestra condición, confesión y arrepentimiento, y Él se acercará a vosotros con misericordia y perdón. ¿Qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué es lo que Satanás dice? Que nosotros no podemos volver a Cristo, que nosotros no merecemos el perdón de Dios, que ya somos muy pecadores, que Dios no nos va a escuchar, que Dios no tiene tiempo para escucharnos a nosotros, porque el pecado nos ha separado de tal forma que Dios no nos escuchará. Pero Dios dice, no, ven a mí, vuélvete, te estoy esperando, aunque estés lejos, aunque estés lejísimo, aunque te hayas ido lejísimo, yo todavía te estoy esperando, te estoy llamando. Abre la puerta, déjame entrar. Yo quiero ser tu padre, yo quiero ser tu abogado, yo quiero ser todo el consolador, padre, juez, hijo, abogado, Espíritu Santo, consolador. Los tres quieren tomar posesión de nosotros. ¿Lo dejaremos hacerlo? ¿Permitiremos que la deidad de tres personas tome posesión de nuestra alma, cuerpo y espíritu? Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, nuevamente te damos gracias. Estamos de rodillas en agradecimiento por tu palabra, en agradecimiento porque todavía te podemos buscar, y tú has prometido que si nos volvemos a ti de corazón y aceptamos tu voluntad y actuamos de acuerdo a ella, tú has prometido estar con nosotros como redentor, como abogado, como intercesor, para recibir el perdón de nuestros pecados. Que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra confianza en ti sea fortalecida, que podamos dejar todo aquello que nos separa de ti, que no escuchemos esa voz maligna que nos quiere separar de ti, sino que escuchemos esa voz amable que cada día nos llama para que volvamos al hogar. Perdónanos, Señor, acompáñanos en este día de preparación. En tus manos pongo a las personas que están viendo este estudio en este momento. No veo sus nombres, pero tú los conoces. Tómalos en tus brazos de amor en este día. Y aquellos que lo verán más tarde también, los ponemos en tus brazos de amor. Gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, que el Señor los acompañe en este día de preparación, que tengan un día glorioso, un día maravilloso. Y acuérdate, todavía el Padre está sentado ahí viendo hacia el camino, con esa voz sublime que diariamente susurra en los oídos de aquellos que se han descarriado, con el llamado diario: vuelve al hogar, hijo mío. Que el Señor los acompañe.